Escuchamos a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Muy buenas tardes, señor presidente de la República. Buenas tardes, don Alex Solís, que nos acompaña en la audiencia. Como lo menciona el señor presidente de la República, vamos a hacer anuncio de que el curso lectivo 2021 reanudará la presencialidad el 8 de febrero. Vamos a ver una presentación con algunos elementos que hemos definido para esta configuración del inicio del curso lectivo en el 8 de febrero, combinada la presencialidad con la educación a distancia. Durante este año 2020 nos hemos venido preparando a través de la estrategia Regresar, que se viene construyendo para un entorno seguro, paulatino y monitoreado de presencialidad al curso lectivo, en una articulación constante con el Ministerio de Salud, y los procesos de organización para atender el servicio educativo 2021 deben ser con las disposiciones emitidas por ambos ministerios, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. Tenemos unas disposiciones generales sanitarias, podemos avanzar, por favor. Unas disposiciones generales sanitarias, que es la elaboración de los protocolos específicos sanitarios. Son más de 20 protocolos que están en los sitios web de Presidencia y del Ministerio de Educación Pública. También las disposiciones generales pedagógicas para atender el servicio educativo desde un modelo de mediación pedagógica en educación combinada, que permite un retorno a la presencialidad seguro, paulatino y monitoreado, minimizando el riesgo. Ingresan los niveles superiores en las primeras semanas de febrero y paulatinamente serán incorporando el resto de niveles, esto para familiarizarnos también con la aplicación de los protocolos. Continuamos con la presentación. En las disposiciones sanitarias, importante mencionar el aforo, siempre partiendo de las directrices emanadas por el Ministerio de Salud, el 1,8, y por eso se requiere una combinación entre la presencialidad y la educación a distancia, porque tenemos que tomar esa disposición en la configuración de nuestras aulas en los centros educativos. También tomando esa dimensión del salón de clase y la cantidad de personas estudiantes. Los grupos deberán medirse tomando en cuenta las medidas de 1,8, el distanciamiento entre las personas estudiantes, y también se podrán utilizar otros espacios, o debemos valorar otros espacios que tenemos en los centros educativos, como gimnasios, como bibliotecas escolares, para poder tener esta disponibilidad en los centros educativos. Vamos a pasar de un proceso de mediación que lo teníamos antes de la pandemia, presencial totalmente, como dijimos, combinado con educación a distancia y presencialidad, y esto requiere entonces una organización de nuestros horarios de los diferentes centros educativos, donde vamos a poder tener que sería 3 días de presencialidad y 2 días a distancia, o 2 días de presencialidad y 3 a distancia, o 4-1 o 2-1. ¿De qué va a depender esta organización de los horarios en los centros educativos? De la cantidad de aulas, de la cantidad de matrícula, y cada uno de los directores de los centros educativos, con las disposiciones generales que estamos dando desde el Ministerio de Educación Pública, harán la organización de sus propios horarios, porque son más de 4,000 centros educativos, son centros educativos muy heterogéneos y además muchísimas ofertas educativas. Tenemos centros educativos desde un estudiante hasta 1,800 estudiantes. Entonces esto requiere una conformación de acuerdo al contexto del centro educativo y sus características. En el horario presencial, las personas estudiantes, así lo acordamos con el Ministerio de Salud, van a tener 4 horas diarias en lo que corresponde a la presencialidad en la modalidad académica y 6 horas diarias en las especialidades técnicas. Con respecto a las disposiciones de entrada y salida a los centros educativos, tiene que ser gradual y progresiva, tomando en consideración varios elementos importantes, como lo mencionaba el señor presidente de la República. Una de las disposiciones sanitarias es tener agua en el centro educativo, contar con el suministro de agua. El uso de la mascarilla es obligatorio, como lo estamos haciendo hoy día todos los ciudadanos del país, y contar con los insumos de limpieza. También tenemos el protocolo para el recreo, donde el protocolo de recreo lo que indica, entre otros aspectos, es mantener la burbuja. Sale al recreo, los estudiantes del mismo nivel ingresan y vuelve a salir otro grupo, de manera que podamos mantener este distanciamiento y conservar ese concepto de burbuja.
Los protocolos también para los periodos de alimentación, vamos a mantener la entrega de paquetes hasta tanto no podamos ir valorando también la posibilidad de abrir los comedores escolares. En algunos casos estamos valorando la posibilidad de entrega de una merienda con las disposiciones sanitarias también que corresponden. ¿Y qué es la educación combinada? Se estarán preguntando muchos de ustedes. Bueno, es ese ambiente presencial y a distancia, donde la persona docente pasa a ser una persona facilitadora del proceso de aprendizaje, donde hay un momento de conexión, de colaboración, de clarificación, construcción y aplicación. Esos momentos van a estar en la presencialidad, pero también en la distancia, de manera que la forma en que el maestro organiza su proceso de aprendizaje, van a estar todos los estudiantes vinculados al mismo contenido. La educación combinada se refuerza la construcción de tareas, el desarrollo de ejercicios y el apoyo de la persona docente. Estas orientaciones o disposiciones pedagógicas que hemos elaborado y que hemos comentado y estamos todavía en proceso de discusión con el Consejo Superior de Educación, tiene elementos de esa mediación combinada, la evaluación de los aprendizajes, apoyos educativos y tecnológicos, las orientaciones para la participación estudiantil y algo muy, pero muy importante es el rol de cada actor en el servicio presencial y a distancia. Y existe también el plan integral de atención a las poblaciones más vulnerables que transversan todos estos elementos que mencioné anteriormente. Nuestro lema, yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida. Y esto es un asunto de país, es un asunto de comunidad educativa y de toda la sociedad civil. En la medida que nosotros atendamos los protocolos, atendamos las disposiciones sanitarias, vamos a tener mayor posibilidad de presencialidad en los centros educativos. Entonces eso pasa también por la responsabilidad individual y colectiva que tenemos todos los habitantes de este país en términos de cuidarnos como nos hemos sido reiterados en gobierno. ¿Cuándo se sabrá el horario de los estudiantes? Eso es muy importante para los padres de familia. Bueno, los centros educativos, en coordinación con los directores regionales y los supervisores, están definiendo los días y horarios que asistirá cada estudiante, y esto lo vamos a saber los primeros días de febrero, de manera que, de acuerdo a las condiciones del centro educativo, infraestructura, situaciones de higiene y demás elementos, cada centro educativo dispondrá de su horario y cuándo le tocará ir a cada estudiante en el momento y los días que deberá asistir al centro educativo. Vamos a hacer un ingreso paulatino, eso significa que las tres primeras semanas de febrero vamos a estar ingresando con los niveles superiores y luego los niveles de más pequeños, de acuerdo si es un preescolar, si es una primaria o es una secundaria. Estas disposiciones son para el primer semestre del año 2021, valorando y monitoreando la estrategia de regresar, de manera que podamos ir a hacer cambios en el proceso de la presencialidad, el proceso educativo, y podamos ir mejorando y cambiando algunas disposiciones si así la situación de la pandemia nos los permite. Muchas gracias.